Comenzaremos con la creación de un nuevo proyecto. Presionamos el botón de nuevo proyecto. Aquí aparecen un conjunto de proyectos que podemos crear, que son proyectos que vienen de ejemplo con Scriptcase. En nuestro caso crearemos un proyecto en blanco. Podemos agregarle un icono. Vamos a poder establecer el nombre y la descripción. Le pondré taller práctico, finanzas personales. Este va a ser ya el curso. La descripción, finanzas personales, y aquí podríamos poner una descripción más grande. Como podemos observar, con la creación de cada proyecto tenemos un wizard de distintas fases. La primera es definir los datos, el detalle del proyecto, donde tenemos nombre, descripción, un icono. Vamos a agregar, por ejemplo, un icono. En este caso voy a utilizar uno de los iconos de la librería de Scriptcase. Vamos a escoger un icono, por ejemplo, vamos a poner de los iconos que tenemos aquí en la siguiente pantalla. Voy a escoger este icono, lo marco, añadimos a la selección y ya tenemos el icono en nuestro proyecto. También podemos agregar iconos propios. Presionamos siguiente. Lo próximo es definir el paso número 2, donde vamos a establecer cuántos idiomas va a tener nuestro proyecto. Recordemos que Scriptcase tiene la posibilidad de agregar múltiples idiomas para que el usuario pueda escoger uno de ellos. Vamos a agregar, por ejemplo, en este caso el español España, lo agregamos. En la codificación voy a cambiarlo a UTF-8. Voy a borrar el de Brasil y vamos a dejar establecido solamente el español. Presionamos siguiente. Aquí es donde vamos a poder escoger los temas. Un tema va a ser la representación visual que le demos a nuestras aplicaciones. Scriptcase trae una gran cantidad de temas, los cuales nosotros podremos modificar, personalizar o bien crear un tema desde cero. Vamos a utilizar el tema Rhino. Voy a seleccionar también este tema que es Meadow, que es de la versión 9, y el tema Zafir. En cualquier momento podemos agregar más de un tema. Observemos que tenemos también aquí el botón que dice Default, es decir que estos serán todos los temas disponibles, pero por defecto todas las aplicaciones se crearán utilizando el tema por defecto, en este caso que es Rhino. Presionamos siguiente. El próximo punto es establecer la conexión con nuestra base de datos. Recordemos que dependiendo de la versión que disponemos de Scriptcase, podemos tener más o menos conectores. En este caso estoy utilizando la versión Enterprise, que es la que trae todos los conectores posibles. Nuestro proyecto va a estar con una base de datos en MySQL. Aquí debemos poner los datos de conexión, usuario y contraseña. Introducimos el usuario y la contraseña, presionamos listar bases y aquí escogemos cuál es la base de datos que vamos a trabajar. En nuestro caso la base se llama TP-finanzas-personales. Podemos probar la conexión, si vemos que es todo correcto. También podemos verificar que en el apartado de avanzado también la codificación del cliente sea UTF-8. Una vez terminadas estas opciones, presionamos crear y ya tenemos nuestro proyecto creado. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear las aplicaciones dentro del proyecto. Ahora veremos la estructura de la base de datos. Para ello vamos a ir a bases de datos, administración de base de datos. Aquí podemos observar que tengo una conexión creada. Al hacer un clic aparece la nueva interfase para poder ver cada una de las tablas que tiene esta base de datos. Tenemos una tabla de beneficiarios donde tendremos un ID que va a ser incremental como clave primaria y el nombre, esto sería el nombre de los beneficiarios de los movimientos de nuestras cuentas, las categorías de las cuentas donde podremos tener un tipo, el tipo será si es de entrada o de salida, un nivel, dado que vamos a utilizar una única tabla para crear una categoría y una subcategoría. Luego tendremos las cuentas, donde podremos ver que cada cuenta tendrá también una llave primaria con un ID, un nombre, a qué grupo pertenece. Va a tener un saldo, una divisa, si la cuenta está activa, una observación y un campo denominado saldo pendiente. También tendremos la tabla, por ejemplo, de los grupos,
que tendremos solamente el ID, el nombre, la tabla de divisas, donde tendremos el ID, el nombre y el símbolo de la divisa, y luego la tabla de movimientos, donde vamos a poder registrar cada uno de los movimientos de nuestras cuentas. Por último, también vamos a ver que tenemos una tabla de transferencias, donde cada vez que efectuemos movimientos de divisas o movimientos entre distintas cuentas, registraremos aquí estas operaciones. Por último, tengo una vista de las categorías. Esto es para generar las categorías en un solo listado con familia y subfamilias. Más adelante veremos en detalle cada una de estas. Con estas opciones ya comenzaremos a trabajar. Luego hay dos tablas más que la vemos aquí, que es SecUser y SecLogged. Estas son tablas generadas por el módulo de seguridad. Para poder ordenar nuestras aplicaciones dentro de un proyecto, vamos a crear carpetas. Podemos observar que aquí tenemos la carpeta principal o root y tengo un icono para poder crear carpetas. En nuestro caso voy a crear con una numeración para que se ordenen con este criterio. Voy a poner, por ejemplo, una carpeta para las aplicaciones referidas a las cuentas. Vuelvo otra vez al home, selecciono nuevamente a root y así crearé las distintas carpetas. Por ejemplo, para las categorías marcamos nuevamente root. Podemos crear subcarpetas también dentro de cada una de ellas. Voy a crear una para los beneficiarios. Vamos a crear otra carpeta para los movimientos, carpeta 04 para movimientos. Voy a crear la carpeta 05 para las transferencias, 05 transferencias, y por último crearé una carpeta, en este caso denominada con la numeración 99 para pruebas. Es una forma que suelo utilizar en todas las creaciones de proyectos. En esta carpeta la idea es que podamos poner las aplicaciones que estamos probando o algún proceso o algún ejemplo que no pertenezca directamente al sistema. Entonces de esta manera tendremos en esa carpeta de pruebas ese tipo de aplicaciones. Ahora veremos una de las utilidades que nos va a permitir aumentar nuestra productividad en Scriptcase, que es la opción de creación de aplicaciones en lote. Dentro de la opción de aplicación tenemos este ítem del menú aplicaciones en lote. Lo que va a hacer en este caso es mostrarnos todas las tablas de nuestra base de datos, y aquí vamos a poder seleccionar cuáles son las tablas que queremos que realice tanto un formulario como una grid y la vinculación. En este caso lo haré solamente con la tabla de beneficiarios. Podemos observar que marca el formulario y la grid. Si lo quisiéramos hacer con otras opciones, como por ejemplo los grupos, ahí podemos observar que de estas dos tablas creará el formulario y la grid. En el siguiente paso podemos especificar cuál es el nombre que le pondremos tanto a los formularios como a las grid. Recordemos que Scriptcase por defecto antepone la palabra de la aplicación, por ejemplo form, guión bajos y el nombre de la tabla. En el caso de los formularios podemos especificar si queremos que el formulario sea de una línea, múltiples registros, grid editable o grid editable view. Dejaré en ambos como grid tipo de una línea en este caso. Y si quisiéramos, por ejemplo, en el caso de los grupos, no hacer la grid y hacer solamente el formulario, también lo podemos hacer. Desactivamos para los grupos el formulario, la grid, dejamos solo formulario, y aquí vamos a escoger, por ejemplo, en vista grid editable. Una vez que tenemos establecidos estos parámetros, podemos indicarle que queremos que se genere el código fuente o que también las abra estas aplicaciones para poder editarlas. Vamos a poner concluir y ahora Scriptcase generará todas las aplicaciones de forma automática. Podemos observar, dado que estábamos en una carpeta, que se crearon las tres aplicaciones. Están desactualizadas dado que no le dimos la opción de que las genere. Entonces, por ejemplo, si ahora abrimos
una de esas aplicaciones, ya podemos trabajar y personalizarlas. Personalización de la aplicación grupos. Recordemos que estos son los grupos de las cuentas. Si ejecutamos la aplicación, observaremos que Scriptcase ha generado todo lo necesario para poder editar en este formulario los distintos grupos. Vamos a personalizar un poco esta aplicación. Por ejemplo, vamos a quitar estos elementos en el pie de nuestra aplicación. Recordemos que en una aplicación del tipo formulario vamos a poder identificar distintas áreas. Aquí tenemos el encabezado, que en este caso tenemos un título y la fecha. Luego tengo la barra superior, el contenido de la aplicación, y luego tengo un pie de página donde tengo distintos elementos que por lo general son elementos de navegación. Para poder personalizar estas opciones debemos ir nuevamente al entorno de desarrollo. Accedemos, por ejemplo, en el caso, podemos ver que un formulario tiene todas estas áreas. Las tenemos clasificadas con opción de formulario, opciones de búsquedas, opciones de aplicación, y en cada una de ellas podemos encontrar distintos submenús. Vamos a ir en este caso a las barras de herramientas. Observamos que aquí en las barras de herramientas tenemos en la barra superior estos elementos y en la barra inferior tenemos estos otros. Voy a quitar los dos elementos de salto de página, el de navegación. Si ahora ejecuto la aplicación, observaremos que esos elementos han desaparecido. O sea, queda una aplicación más limpia. Otra de las cosas que vamos a hacer es que no se pueda, por ejemplo, poner un nuevo registro sin tener un nombre. Para ello lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos ir a la opción de editar campos y en la opción de nombre, aquí tenemos el campo, vemos que tenemos que este campo va a ser requerido. Al marcar esta opción, si intentamos cargar un registro que no tiene valor, nos dará un error y no se guardará en la base de datos. Lo probamos, presionamos ahora. Vemos que ya apareció acá el asterisco de color rojo y campos obligatorios. Si presiono nuevo e intento grabar un campo, me dice que el campo es requerido. De esta forma establecemos las primeras reglas de negocio para que nuestra aplicación, por ejemplo, no guarde registros en blanco. Vamos a poner acá una nueva categoría. Presionamos Enter directamente o hacemos un clic en el elemento y vemos que se generó este nuevo grupo para las cuentas. Para cancelar esta operación hacemos un clic en la X y ya tenemos nuestros formularios para poder dar de alta y editar los grupos de las cuentas. Ahora trabajaremos con la grid de beneficiarios. Abrimos esta aplicación. Si la ejecutamos por defecto para ver cómo ha quedado luego de la generación automática, observamos que Scriptcase ya crea para las grid por defecto. Tenemos en la barra superior las búsquedas, un selector de campos, clasificación, opciones para exportar el contenido de esta grid a distintos formatos, un botón para búsqueda avanzada. Dado que esta aplicación se generó con un enlace al formulario, también tengo el botón para agregar nuevos registros. Aquí me aparece el campo, el nombre. Observamos que, por ejemplo, si paso por el campo y hago un clic, puedo cambiar el orden, alterar el orden ascendente o descendente de las columnas. También tengo aquí un pequeño elemento que es el botón o el enlace a el módulo de detalles, que si lo miramos nos muestra el registro. También tengo en este caso el lápiz que me permitiría editar este registro en particular. Y en el pie de página, al igual que lo vimos en el formulario, tenemos distintos elementos de navegación. Bien, vamos a personalizar un poco esta grid, vamos a limpiarla, vamos a quitarle todas estas opciones, vamos a dejar las opciones elementales, dejaremos solamente el nombre, quitaremos el módulo de detalle y los elementos de navegación vamos a reducirlos un poco. Bien, volvemos al entorno de desarrollo y comenzamos. En la opción de módulos del grid podemos, por ejemplo, desactivar el módulo de detalle. Con esta opción directamente ya desaparecería este botón que vemos aquí. En la parte de la barra de herramientas, vamos a guardar, vamos a ir ahora a las barras de herramientas. Voy a quitar, por ejemplo, todos estos campos, desde aquí hasta aquí, se los voy a quitar todos. Los marcamos con el Shift y vamos a seleccionar desde aquí, dijimos hasta aquí.
Los quitamos, dejaremos solamente estos campos. Aquí vamos a, por ejemplo, quitarle estos dos campos, la navegación. Esto siempre podemos utilizar el concepto de cuantos menos elementos tenga una grid. En este caso, dado que por ejemplo la tabla de beneficiarios por lo general no va a ser una tabla con muchísimos registros, podemos limpiar algunos de estos elementos para tener interfaces más claras. Observamos, ya tenemos aquí la interfase, sigo teniendo el botón de búsqueda avanzada, que en este caso lo voy a desactivar. Y también voy a quitar de aquí el campo ID. Vamos a hacer esos cambios. En la opción de editar campos, el campo ID hago un clic y lo arrastro hasta la opción de los campos que no se muestran. Voy a también desactivar la búsqueda, simplemente para que se busque solamente por la búsqueda rápida. Presionamos guardar y por último voy a cambiar el orden en que se muestran los registros. Para eso directamente en la secuencia de SQL podemos modificar aquí agregarle la cláusula order by y en este caso le ponemos nombre. De esta forma los registros se mostrarán de forma inicial clasificados por su nombre. Aquí podemos observar cómo ya nos quedó la grid mucho más limpia. Si quisiera buscar algún nombre en particular, puedo presionar buscar, automáticamente muestra ese registro. Si hacemos un clic en la X, volvemos a ver todos los registros. Continuando con el taller, trabajaremos en la aplicación For Beneficiarios. En esta aplicación vamos a hacer pequeños cambios. Simplemente en la opción de editar campos le diremos que el campo nombre va a ser requerido. Ejecutamos la aplicación y ya podemos observar que aparece como un campo obligatorio para que no se puedan dejar campos en blanco. En este tipo de talleres, que son talleres más elementales, ponemos reglas de negocios mínimas. Normalmente en la construcción de un sistema generalmente podemos establecer otras pautas de control, como por ejemplo que no se pueda borrar un beneficiario si existen registros, lo que se conoce como dependencias. Podemos verificar que el nombre del registro también sea único, pero para hacer un taller más básico vamos a poner las normas elementales. Bien, aquí puedo observar que me puedo desplazar por cada uno de los registros, los puedo editar, puedo presionar guardar si cambio algún valor, puedo dar de alta un nuevo registro o bien puedo eliminar un registro. Ahora volviendo a la grid podemos ver qué pasa que teníamos enlazado. Si ejecuto la grid, recordemos que esta grid se generó a través del módulo de aplicaciones en lote. Lo que hizo ScriptCase es generar un enlace. Por ejemplo, al hacer un clic edito este registro en particular, observamos que desaparecieron los elementos de navegación. Puedo volver y puedo editar cualquiera de estos registros. Esto ScriptCase lo hizo automático. Ahora les mostraré cómo se hace manualmente. Dentro de la grid tenemos un apartado denominado enlaces. Aquí podemos ver que hay un enlace con aplicaciones y hace referencia a el formulario de beneficiarios. Lo voy a borrar el enlace, lo voy a generar desde cero para que veamos la diferencia. Si yo ahora ejecuto la grid sin ningún enlace, la grid solamente mostrará los datos, pero no vamos a poder editarlos. Bien, voy a crear un enlace. Tenemos en este caso tres tipos de enlaces en una grid, que es el de aplicación, campo y captura. El de aplicación va a enlazar con una aplicación, en este caso con un formulario para editar. Voy a indicarle con qué formulario quiero enlazar. Le voy a decir con el formulario de beneficiarios. Le voy a indicar que el parámetro que le vamos a pasar es: el formulario esperará recibir un parámetro, un ID, para poder identificar de forma única cuál es el registro que tiene que editar. En este caso le pasaremos de la tabla el campo ID. Presionamos siguiente y en este lugar podemos especificar cómo queremos que se abra ese enlace. Podemos escoger que se abra en la misma ventana, en otra ventana, en una ventana modal. Vamos a poner en este caso en una ventana modal. Podemos establecer el ancho y el alto. Podemos indicar si queremos que se muestre el botón de nuevo registro en la grid, le pondremos que sí. Y también podemos establecer, por ejemplo, qué va a pasar cuando el formulario
se actualice. Si se cierra, vamos a poner que después de editar o después de cerrar, que se cierre el formulario, podríamos aquí habilitar cuáles son las opciones por defecto. Por ejemplo, que el botón de insertar esté disponible, el de actualizar, el botón de borrar. Entonces, de esta manera podemos personalizar totalmente cómo va a funcionar este enlace. Lo voy a guardar. Ahora sí lo voy a ejecutar y vamos a ver, en este caso, como lo pusimos como una ventana modal, tenemos la aplicación, hacemos un clic y editamos aquí el registro. Cuando lo guardamos, se cierra la aplicación. Aquí ya tenemos creado nuestro grid enlazado con un formulario para poder editar o modificar o bien generar nuevos registros en la tabla de beneficiarios.